Yo no he borrado los mensajes. Yo no he cambiado de móvil. Yo le he dado todos los mensajes. Hace unas semanas me cambiaron el teléfono, se me abrió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes. Deje de utilizar a nuestros soldados como parapeto, como apagafuegos. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. A Feijóo se lo comunicó poco después de las 11. Ya están apareciendo muertos en Utiel. Van a aparecer más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Atención, porque Feijóo está entre la espada y la pared. Todas las mentiras del PP sobre la Dana se están derrumbando poco a poco. Cada día se conoce más la verdad. Y es que Feijóo decía que el gobierno de España no había ayudado a la comunidad valenciana, pero el propio Masón le reconocía por WhatsApp a través de un mensaje que el gobierno sí que puso todos los medios a disposición de la comunidad valenciana desde el minuto cero. Pero es que hay más, porque Feijóo llegó a decir que el señor Masón le informó constantemente sobre todo lo que estaba sucediendo, minuto a minuto. Y resulta que también es fake, que ya se sabe la verdad, que Masón y Feijóo no hablaron absolutamente nada sobre esto. Vamos, que Feijóo ha mentido para proteger a Masón, para protegerse a sí mismo y a costa del dolor y del sufrimiento de las víctimas. Pero es que hay más. Porque Masón llegó a decir y afirmar que el gobierno de España no se había puesto en contacto con él, que nadie le llamó. Pero es falso, porque también por mensaje de WhatsApp le reconoció a Feijóo que había hablado con 4 miembros del gobierno, entre ellos con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Las mentiras del Partido Popular sobre la Dana a continuación. Comenzamos ese 2026 hablando sobre las mentiras del Partido Popular sobre la Dana. Cómo han jugado con el dolor y con el sufrimiento de las víctimas. Personas que solo piden justicia. Ahora la jueza de la Dana le pide a Feijóo que ponga a su disposición todos los mensajes que intercambió con Masón el día de la Dana. Porque recordemos que según Feijóo, Masón le estuvo informando de absolutamente todo. Escuchemos. De la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer. Bueno, lo primero que aquí hay algo que no cuadra. Que Masón le informara a Feijóo desde el lunes, porque la Dana tuvo lugar un martes y no un lunes. Entonces ya aquí tenemos el primer error garrafal, la primera mentira que, en fin, no se comprende. ¿Cómo te va a informar Masón sobre algo que no ha sucedido todavía? En todo caso, esos mensajes que entregó Feijóo son muy claros. Ha mentido Feijóo, porque los horarios de esos mensajes lo único que nos hacen ver es que esa frase de el señor Masón me está informando en tiempo real de todo lo que ha sucedido es mentira. Es mentira porque no cuadran los horarios de los mensajes. Que además, a propósito, Feijóo le entregó a la jueza solamente los mensajes que le envió Masón, pero no los que Feijóo le envió a Masón. Esa parte de la conversación no existe. O sea, solamente tenemos una conversación de una persona, que es Masón diciéndole X cosas a Feijóo. Las respuestas de Feijóo a Masón no se saben, no aparecen por ningún lado. Y bueno, resulta que ante esta petición de la jueza, de oye, señor Feijóo, quiero que me entregue usted todos los mensajes que intercambió con Masón el día de la Dana, Feijóo ha cambiado de móvil. Se le averió el móvil hace apenas unas semanas. ¡Qué casualidad! ¡Qué facilidad tienen los móviles para averiarse! En momentos tan clave como estos. Y lo más sorprendente es que Feijóo, durante su comparecencia, con 5 minutos de diferencia, cambió de opinión. Dijo que no había cambiado de móvil y luego dijo que sí que había cambiado de móvil. Vamos a escucharlo porque de verdad es que hacen el ridículo constantemente y siguen mintiendo. Mintiendo a las víctimas. Porque es que estamos hablando de personas que están pidiendo justicia.
personas que han perdido a sus seres queridos por la incompetencia del Partido Popular, por la incompetencia de Masón, que ha contado con el respaldo del Partido Popular durante todo este tiempo. Con un Partido Popular y con un líder, Feijóo, que ha mentido a todos los valencianos, a todas las víctimas y a sus familiares. Vamos a escuchar a Feijóo. Lo que no sabemos es qué mensajes presentaría Feijóo, porque no nos ha quedado nada claro si los tiene o no los tiene, si ha cambiado de teléfono o no ha cambiado. Escuchen lo que ha dicho, con apenas 5 minutos de diferencia. Yo no he borrado los mensajes. Yo no he cambiado de móvil. Yo le he dado todos los mensajes. Hace unas semanas me cambiaron el teléfono, se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes. Dice la jueza... Pero es que esto no tiene sentido. O sea, en una misma comparecencia dices que no ha cambiado de móvil y luego te dice que sí ha cambiado de móvil. Venga, señor Feijóo, aclárese. Porque una cosa es confundirse en otro tipo de asuntos, pero confundirte en si has cambiado o no de móvil, oye, pues no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y oye, qué casualidad que justamente se produce ese cambio de móvil cuando una jueza te solicita estos mensajes. Pues hombre, a mí esto me parece cuanto menos curioso. Que necesita conocer toda la conversación y su contexto para entender mensajes como estos que Manzó envió a Feijóo. Y la jueza dice esto porque básicamente Feijóo solamente aportó los mensajes de Masón, pero no los suyos. O sea, Masón le escribía y las respuestas de Feijóo no se sabe qué respuesta le dio Feijóo a Masón, porque Feijóo cuando entregó esos mensajes, por lo que sea, no entregó la parte suya de la conversación, o sea, sus mensajes, solamente los de Masón. Mensajes como estos: gracias Presi, luego te cuento, estamos desbordados. También estaba, por ejemplo, casi a medianoche, donde reconocía que ya tenía del gobierno la ayuda que necesitaban, la UME, algo que después le hemos escuchado negar una y otra vez. Y hablando de la UME, hacemos una parada para recordar que el Partido Popular estaba en contra de la UME, esa que hoy salva vidas, esa que hoy es imprescindible para dar respuesta a los múltiples desafíos y emergencias que enfrenta este país. Capricho faraónico, instrumento inventado. Es lo que decía el Partido Popular de la UME cuando la creó Zapatero. La creó un gobierno socialista. Y esto es lo que decía el Partido Popular. No es un secreto que el Partido Popular siempre se ha opuesto a todo tipo de avances en este país. Incluso aquellos avances que van de seguridad para la población. Porque la UME ha sido, desde luego, clave ante las emergencias que ha vivido este país. Ha sido un instrumento necesario, útil, que ha funcionado. Y hay que recordar que el Partido Popular se opuso a la UME. Vamos a ver sobre la oposición del Partido Popular a la UME. Escuchemos. Figura clave en la extinción de los incendios. También lo fue tras la trágica dana de Valencia, durante el volcán de La Palma, retirando ceniza y apoyando las evacuaciones, o en Filomena, cuando España quedó paralizada por la nieve. Una unidad militar de emergencias, más conocida como UME, que fue creada en 2005 con el rechazo del Partido Popular. Deje de utilizar a nuestros soldados como parapeto, como apagafuegos o como plataforma. El PP, liderado entonces por Rajoy, tildaba a la UME de capricho faraónico de Zapatero. Hablaban de despilfarro. Cuestionaban entre sus filas su constitucionalidad. Nos hallamos ante una segregación permanente de una parte importante de nuestras Fuerzas Armadas para tareas de protección civil. Tiene incluso dudoso encaje en el artículo 8 de nuestra Constitución. Un argumento repetido una y otra vez por el PP, incluso en su programa electoral del año 2008. Una decisión discutible porque implica la segregación permanente de un importante contingente para misiones no militares y con un controvertido encaje legal. Pero la UME no solo fue criticada por los populares, también desprestigiada. Decían prácticamente que no servía para nada. Iniciativas costosas y pintorescas como la Unidad Militar de Emergencias. Hay algunas intervenciones contra incendios este verano, permanece ignota para los españoles, salvo para desfilar el 12 de octubre. Pero no, la UME no solo desfila el 12 de octubre, apagan incendios, rescatan personas, ayudan a la población ante catástrofes y son clave en momentos de incertidumbre como en la pandemia o el terremoto de Lorca, una unidad fundamental, sin duda, a día de hoy en España.
Y es cuanto menos indignante ver todo lo que decía el Partido Popular sobre la UME, que hoy salva vidas, que es imprescindible, que es clave en la respuesta ante emergencias, cuando la pandemia, cuando el apagón, con la Dana, cuando los incendios. Y es que esto es el Partido Popular, que criticaban incluso la UME. Es que esta es la política basura del Partido Popular. Esta es la política para adultos del señor Rajoy y del Partido Popular. Este es el manual de convivencia de Moreno Bonilla del Partido Popular. Oponerse a todo, incluso a la UME. O sea, es, desde luego, vamos, sorprendente. Pero como siempre pasa, el Partido Popular se opone a todo y luego usa todo. Hablando sobre la UME o hablando sobre avances en derechos que han existido en ese país, siempre con la oposición del Partido Popular. Pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre el tema del que hoy estamos hablando, que son las mentiras del Partido Popular durante la Dana. Mentiras que desde luego son inaceptables, porque es jugar con el dolor y con el sufrimiento de las víctimas. Es una vergüenza. Feijóo debería dimitir. Y el Partido Popular y los militantes de ese partido deberían salir a las calles a pedir la dimisión de Feijóo, un mentiroso patológico y compulsivo. Vamos a escuchar ese video de La Sexta, donde explican perfectamente todas las mentiras de Feijóo y de Masón durante la Dana. Minuto antes de las 8, Feijóo se pone en contacto con Mazón. Este le responde 9 minutos después. Luego te cuento, se está jodiendo todo. Durante la conversación, Feijóo pregunta si desde el gobierno se han puesto en contacto con él, algo que Mazón confirma. Más o menos sí, han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Solo 2 minutos más tarde, Mazón le cuenta que ha hablado con... Dice Masón que no vale para nada. ¿Y para qué vale Masón? ¿Para qué vale Masón? Si es el directo responsable de todas las muertes, que no estaba donde tenía que estar. ¿Para qué vale Masón? ¿Para estar comiendo? Me pregunto, ¿para eso vale Masón? Si es un incompetente. ¿Para qué vale el Partido Popular en este país? Para nada. Las residencias en Madrid con Ayuso, la Dana con Feijóo, con Masón. Y el máximo responsable de todo, Feijóo, que es el líder del Partido Popular, que es incapaz de pedirle responsabilidades a Ayuso, que es incapaz de pedirle responsabilidades a Masón. ¿Para qué vale el Partido Popular? Cuando fueron los incendios, ¿dónde estaba el Partido Popular? ¿Dónde estaba Mañueco? ¿Dónde estaba Ayuso? ¿Dónde? Pues en ningún lado. Eso es el Partido Popular. La nada. 4 miembros del gobierno, el propio Sánchez, María Jesús Montero, Margarita Robles y Marlaska, algo que contrasta con otra mentira del expresidente. El pasado mes de noviembre aseguró que nadie había hablado con él. ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior. Y otra más, aunque Mazón también en noviembre dijo esto. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. A Feijóo se lo comunicó poco después de las 11. Ya están apareciendo muertos en Utiel. Van a aparecer más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Una mentira más. Hay que ser un sinvergüenza, un desgraciado para decir que nadie lo sabía y tú mismo ya se lo habías dicho a Feijóo por privado, que ya había muertos. Y luego sales tan ancho y dices, no, es que nadie lo sabías. Nadie lo sabía, es que eres un desgraciado, un miserable. Esto es Masón y esto es el Partido Popular. Porque Feijóo sabía toda la verdad y ha estado callado, ha estado aplaudiendo a Masón. Es que esta es la realidad. Es que dan vergüenza. O sea, os podéis llegar en un solo minuto de esta vida, de este nuevo año, de 2026, a plantear en vuestra mente la posibilidad de que el señor Feijóo llegue en algún momento a ser presidente del gobierno. Sería un puto desastre este país. Que ya cansa a las víctimas, que además de Mazón buscan a todos los responsables. Mintió como siempre, como ha hecho durante todo el año. Él y todos.
Y es que esta entrega de mensajes no solo destapa mentiras de Mazón, también de Feijóo. Asume que fue un error su famosa frase cuando visitó Valencia el día 31. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Ahora reconoce que no fue hasta el martes por la tarde cuando realmente lo hizo. Desde el PSPV piden que Feijóo entregue también sus mensajes ante una nueva ristra de mentiras que deja a los afectados... ¿Qué vamos a decir? No sé. Sin palabras. Y ahora que ya se sabe toda la verdad, ahora que se ha desmontado todo este circo, todo ese show del Partido Popular, el Ministerio de Defensa, por supuesto, le exige a Feijóo y a Masón disculpas por haber mentido. Porque ya se conocen esos mensajes que intercambiaron Masón y Feijóo. Y se conoce que todo lo que habían dicho públicamente sobre el gobierno de España, que el gobierno no había ayudado, que el gobierno no había llamado a Masón, es mentira. Que por privado se habían confesado que en efecto sí que estaba toda la ayuda en Valencia, sí que el gobierno se había puesto en contacto con Masón y públicamente estaban diciendo todo lo contrario. Atentos a esto. Serán casi las 11:30 de la noche de la gana y Mazón mandó este WhatsApp a Feijóo. Tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Días y meses después, los dos, tanto el presidente valenciano como el líder del PP, repitieron una y otra vez que la unidad militar de emergencias no había llegado a tiempo. Hoy el Ministerio de Defensa ha exigido que pidan disculpas públicas. Son mensajes reveladores. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo. Que evidencian cómo Mazón era plenamente consciente de que la situación estaba fuera de control. Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Un intercambio de WhatsApps con el líder del PP que deja al descubierto varias mentiras. La primera es sobre la disposición del gobierno para prestar ayuda, porque aunque el expresidente dijera esto... ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni de la ministra de Defensa. A Feijóo le reconoció que sí había podido hablar con varios miembros del Ejecutivo e incluso que habían puesto a disposición todo lo que necesitaban. A través de la delegación de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. La otra mentira evidente es que a las 11:25 del día de la Dana ya sabía que había fallecidos. Ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Pero meses más tarde, incapaz de decir la verdad, afirmó que no se enteró hasta horas más tarde. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero que eres un mentiroso, que le has reconocido a Feijóo que ya todo el mundo lo sabía, que ya habían muertos. Y luego sales aquí a decir que no lo sabías. Hombre, por favor, de verdad, es que no hay palabras para describir a ese miserable. Es un miserable, es un patético, es un mentiroso. Se la suda las víctimas. Mentiras que también salpican a Feijóo, porque aunque aseguró que Mazón le informó desde el lunes, el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Ahora, 1 año y 2 meses después, reconoce en su escrito a la jueza que no fue así. Dice que no fue desde el lunes, sino que su comunicación fue el martes. El señor Feijóo lleva 1 año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir. Por eso le piden que dimita. Con un comunicado, el Ministerio de Defensa pide una disculpa pública de Feijóo y Mazón a la UME por no haber dicho la verdad en declaraciones como esta. Mire, yo al Gobierno central no le pediría una mayor colaboración, le pediría alguna colaboración. Colaboración que aseguran con los mensajes de Mazón al presidente del PP se demuestra que existió desde el minuto 1 de la Dana a pesar de las acusaciones. La soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas. Tanto Génova como el expresidente de la Generalitat Valenciana han culpado al gobierno de que no hubiera más presencia de la UME en Valencia. Una vez pedida la activación de la UME no se necesita ningún político más para pedir más refuerzos. La Generalitat en un primer momento solo la solicitó para la zona de Utiel a las 15:21. Toda la que necesite queda abierta al mando operativo de la UME una vez se activa a las 15:21. Y a partir de ahí, aseguraba, ya era cosa de defensa movilizar a más efectivos. Nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es cierto, como ya explicó el jefe de la UME, nunca puede entrar en la zona de emergencia
sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma. Y la ministra de Defensa aquí, en La Sexta. Echo de menos que desde el principio o bien no se hubiera dejado actuar más a la UME o se hubieran desplegado más medios. Pero es que el propio Mazón también dijo una cosa. Claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600? Y la contraria. Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500 y... Es que este es el nivel del Partido Popular. Ni siquiera tienen una comunicación coherente. Dicen una cosa y su contraria. Es que continuamente, incluso Feijóo, en la rueda de prensa que dio, o lo que haya hecho Feijóo, que no sé ni lo que fue, una comparecencia, lo que haya sido, donde decía, oye, yo no he cambiado de móvil. 5 minutos después, sí, he cambiado de móvil. Que ese es el nivel del Partido Popular. Toman a los españoles por tontos. Y lo que quiero agradecer es la predisposición. ¿Verdad que también se les... agradece la predisposición. Y luego dice que no ayudaron en nada. Pero sí que le había dicho a Feijóo que ya estaban todos los medios a disposición de la comunidad autónoma. Hombre, es evidente que aquí hay una sola respuesta para todo esto. El Partido Popular ha mentido durante todo este tiempo y el gobierno de España ha estado trabajando desde el minuto cero con todo aquello que la comunidad valenciana necesitaba. Pero claro, es que el Partido Popular está mintiendo continuamente. De verdad, si se hizo mal, se reconoce que se hizo mal y se toman medidas, entre ellas la dimisión de Masón. Y listo. Pero no esto. No el mentir a las víctimas en su cara durante todo ese tiempo y que ahora en 2026 se conozca esto, cuando la Dana ya fue hace bastante tiempo. Hombre, por favor, es que da vergüenza esto. Capó, después. Permítame referenciar especialmente al Ejército, a la UME, que se están desplegando con una efectividad extraordinaria. Acusaciones a las que regresaría luego. ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni de la UME, ni de Protección Civil. Y que ahora se demuestra que eran falsas y que ellos lo sabían. ¿Y qué opina el presidente de la Generalitat? Sí, porque Feijóo lo sabía. O sea, esas declaraciones que hacía Masón diciendo que no había recibido llamadas del gobierno de España, Feijóo sabía que lo que estaba diciendo Masón era mentira, porque el propio Masón ya se lo había dicho por WhatsApp. Y Feijóo guardó silencio, no dijo nada, y no es que no haya dicho nada, sino que además se sumó a esa campaña de acoso contra el gobierno de España. Como si la competencia fuera del gobierno de España, cuando las competencias son de las comunidades autónomas. El que tenía la competencia era Masón, o sea, el Partido Popular. Y quien tenía que actuar era Masón. En todo caso, el gobierno de España puso todos los medios a disposición de las comunidades de la comunidad autónoma y listo. Como mismo lo reconoció Masón. El gobierno de España, 4 miembros del gobierno llamaron a Masón, estuvieron en contacto con Masón. Entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como mismo le reconoció Masón a Feijóo. O sea, que en privado decían una cosa y en público decían la contraria para criticar al gobierno de España. Dan vergüenza ajena, literalmente. Es una vergüenza cómo ha actuado el Partido Popular. Decía Feijóo, y esto ya lo recuerdo para ir terminando, creo que lo dijo en torno a la campaña del 23 de julio, si miento, que me echen del partido. Pues, ¿qué espera el Partido Popular para echar a Feijóo? Porque ha mentido. Sí ha comprobado que Feijóo es un mentiroso, que le ha mentido a todas las víctimas, que ha jugado con el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la Dana. Él, el Partido Popular y Masón, porque sabían la verdad y aún así han estado mintiendo, intentando decir que el gobierno de España era el culpable, que no había puesto ayudas a disposición de la comunidad autónoma, que no habían llamado y que habían dejado abandonado a Masón, cuando fue todo lo contrario. Y Feijóo lo sabía, porque el propio Masón se lo había dicho. Es una vergüenza. Así que, de verdad, espero que se llegue al fondo de este asunto, que caigan todos estos mentirosos, Masón, Feijóo y todos, y que se haga justicia por las víctimas y por sus familiares. Con esto terminamos el primer episodio de este año 2026. Regresamos el lunes con más. Hasta la próxima.